Shabbat Shalom, familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Eterno por esta preciosa oportunidad que el Padre nos permite llegar a este tiempo deseado, a este tiempo de Shabbat. Un hermoso Shabbat. Después de los Moedín que hemos tenido, estamos celebrando ya, amados hermanos, el tiempo del estudio de la Parashá, retomando el estudio de la Parashá semanal. En esta ocasión estamos con la parashá número 26, que es la parashá Shemini. Vamos a orar y entramos en el tema. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim Benatan Lanu et Toratot. Baruch Ata Adonai Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Permite, Padre, y en esta noche nuestra alma, nuestro nefesh, nuestro ruach, nuestro neshama esté conectado a tu Santo Espíritu, Padre amado. Que tu palabra corra a través de nosotros, que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra nos exhorte, nos consuele, nos edifique. Eterno Rey de los cielos, desde este lugar, desde esta plataforma, que es la casa de Israel, bendecimos a todas las naciones, a todo tu pueblo en las naciones, Padre, a la casa de Judá, a las FDI, a la Fuerza de Defensa de Israel. Padre amado, traemos a memoria a cada uno de aquellos que están allí, Padre, cautivos todavía. Te pedimos que seas tú sanándoles, fortaleciéndoles, dándoles el vigor que necesitan y que pronto sean devueltos a casa, sanos y salvos, Padre. Gracias te damos, Eterno Rey, porque nos permites entrar en este espacio sagrado del Shabbat. Gracias por cada hombre y mujer que a esta hora se conecta para poder escudriñar las sagradas escrituras. Permítenos, Padre, que nuestra mente esté receptiva, que nuestro espíritu esté receptivo, Padre, y que tu palabra, como buena semilla, germine en buena tierra y produzca fruto en abundancia en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Y amén. Bien, familia, estamos en la parashá Shemini. Amén. Esta es la parashá número 26 de las 54 porciones que estudiaremos durante todo el año. Estamos casi que a mitad de camino. Ok, esta parashá Shemini, que se encuentra en el libro de Vayikra, libro de Levítico, en el capítulo 9 hasta el capítulo 11, versículo 47. Ahí se encuentran ubicadas las 7 aliyot que ya hemos leído durante la semana. Agradecidos con todos y cada uno de ustedes que han participado de las lecturas. Amén. Que el Eterno añada mucha bendición a sus vidas y a sus familias. Bien, como introducción, Shemini, la palabra Shemini significa octavo. Eso es lo que significa la palabra Shemini, octavo. Esta parashá se refiere al octavo día tras la inauguración del Mishkan, marcando el inicio del sacerdocio de Aarón y sus hijos. En la cosmovisión hebrea, el número 8 simboliza nuevo comienzo y eternidad, trascendiendo el ciclo semanal. Este concepto espiritual resuena profundamente con el contexto de la porción, donde se marca el inicio del sacerdocio arónico y destaca la importancia de la pureza y la santidad. Así, Shemini nos enseña sobre la continua renovación espiritual y la búsqueda de una relación con el Eterno. La parashá Shemini narra el octavo día tras la inauguración del Mishkan, donde Aarón y sus hijos comienzan su servicio sacerdotal presentando ofrendas ante Adonai. Trágicamente, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, mueren por ofrecer fuego extraño, no autorizado. Además, introducen las leyes de los animales
puros e impuros para el consumo. Estas enseñanzas subrayan la santidad requerida en el servicio a Adonai y en la vida cotidiana, marcando la importancia de obedecer las instrucciones divinas. Amén. Eso es a grandes rasgos el contenido de esta hermosa parashá Shemini. Primera Aliyá se encuentra en Vayikra, capítulo 9, libro de Levíticos, para los hermanos que nos ven a través de los diferentes medios de las redes sociales. Libro de Levíticos, capítulo 9, del versículo 1 hasta el 16. Vamos a leer el versículo 1 que dice: Aconteció en el octavo día que Moshe llamó a Aarón. Aquí octavo día, entonces es Shemini. Que Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Según Rashi y el Midrash, este octavo día coincidía con el primer día del primer mes del segundo año, en el primero de Abib, en el mes de Nisan, según se puede ver en Éxodo, capítulo 40, versículo 2 y versículo 17. O sea que este acontecimiento, este octavo día, está surgiendo a partir del primero de Abib, del segundo año de haber salido de Egipto. Entonces, ya han pasado 2 años cuando se está inaugurando el servicio sacerdotal en el Mishkan, el que conocemos como el tabernáculo. El octavo día, el octavo día que sigue a un periodo de 7 días, es un día especial en las Escrituras. El día de la circuncisión de los niños varones. Todos los hijos varones son circuncidados al octavo día. El octavo día, después de la fiesta de Sukkot, es llamado Shemini Atzeret, ¿ok? Que es la gran alegría de la fiesta. La resurrección de Yeshua, ¿ok? También representa el octavo día, porque Yeshua resucitó después del Shabbat. Entonces, podemos decir que Yeshua también, aunque él resucita el tercer día, ese tercer día fue un octavo día. Como un día representa 1000 años, el octavo día simboliza al octavo milenio, después de la creación del hombre, cuando serán introducidos los nuevos cielos y la nueva tierra, y el reino será entregado por el Mesías al Padre. ¿Ok? Entonces, el octavo día, que representa también el milenio, donde Mashiach Yeshua reinará sobre esta tierra 1000 años. Al final de esos 1000 años, ¿qué va a ocurrir? Entra la era de la eternidad. Por eso, el octavo día representa la eternidad. ¿Ok? Shemini representa la eternidad. Entonces, después del milenio, la gente pregunta, muchas veces le han preguntado a uno, hermano, y después de los 1000 años que la Biblia dice que Satanás será suelto por un breve tiempo y harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá y el falso profeta y todo lo que es esa triada satánica del falso profeta, del falso Mesías y del mismo Satanás, que serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre con todos sus seguidores, donde serán destruidos de una vez y para siempre. ¿Qué ocurre después de eso? Bueno, el Mashiach entregará el reino a su padre y entra la era de la eternidad. ¿Ok? Entra la era de la eternidad, donde ya los años no son contados, donde ya los días no son contados, donde ya las horas no serán contadas. Por eso es que dice que ahí no habrá ya ni sol ni luna, ni estrella, ni nada. ¿Por qué? Porque el sol, la luna y las estrellas nos sirven para contar los días, los años, los meses, las estaciones. En la eternidad no va a haber ese conteo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos en esa
en ese periodo, después de los 1000 años, Yeshua entregará el reino a su padre. Y el padre, Adonai, Yuhei Bajei, reinará sobre su pueblo por toda la eternidad. Levíticos capítulo 9, versículo 2 dice: y dijo a Aarón: toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda de ascensión sin defecto, y ofrécelos delante de Hashem. Ahora le toca a Aarón sacrificar por primera vez en su vida. Lo primero que tenía que sacrificar era un becerro para la ofrenda por el pecado. Normalmente se daba un toro por el pecado de un sacerdote, según Levíticos capítulo 4, versículo 3. Pero aquí Aarón tendrá que ofrecer un becerro, según el Midrash, en el tratado Tanhumá 10 y el comentario de Rashi. Esto fue con el propósito de expiar por el pecado del becerro de oro. No obstante, Sifra destaca en el Talmud, Sifra destaca que ese pecado ya había sido perdonado por la intercesión de Moshe. Levíticos capítulo 9, versículo 6. Y Moshe dijo: esto es lo que Hashem ha mandado que hagáis. Esto es lo que Hashem ha mandado que hagáis, para que la gloria de Hashem se aparezca a vosotros. Estos son los pasos a seguir para poder experimentar la gloria de Hashem. Amén. Esto es lo que Dios, lo que el Eterno ha mandado que haga. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Sí. Para poder ver la gloria de Dios, tenemos que seguir las enseñanzas, las instrucciones, los mandamientos, los misbot, los jukim, todo lo que el Eterno dice que hay que hacer, debemos de hacer. En el ámbito evangélico donde nos movimos por casi 30 años, hermano, habían seminarios de avivamiento, seminarios de aquí, seminarios de allá, un montón y fin de cosas, hermano, que lo que provocan son las emociones. La gente brinca, la gente salta, la gente llora, la gente corre. Hermano, ¿eso es malo? No, no es malo. Somos seres humanos con sentimientos y emociones. Si usted va a un partido de fútbol, usted se emociona cuando su equipo da una natación, ya sea en cualquier deporte. Si usted está viendo una película muy emocional, usted hasta llora. Uno hasta llora, hermano, viendo ciertas imágenes, aunque sea una película de ficción. ¿Por qué? Porque el ser humano es emocional. El Padre puso en nosotros emociones. Si no hubiese puesto emociones en nosotros, pues seríamos un robot, ¿verdad? Pero el Señor puso emociones. ¿Se vale emocionarse delante de Dios? Sí. Pero una emoción sin obediencia simplemente es una fantasía. Y la gente cree que por llorar, gritar y gemir es que la gloria de Dios se está manifestando. No, no precisamente. ¿Ok? Entonces, estos son los pasos a seguir para poder experimentar la gloria de Hashem. Número 1. ¿Cuáles son los pasos? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu congregación? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu ministerio? ¿Quieres ver la gloria de Dios manifestada en todo lo que usted haga? Vamos a seguir estos pasos. Número 1. Esto es lo que Hashem ha mandado: el estudio de la Torá. Sin estudio de Torá, sin profundizar en el estudio de la Torá, familia, no vamos a ver la gloria de Dios, porque si no estaremos haciendo las cosas conforme a nosotros nos parezcan, conforme a nosotros o nos dictan por allá, o como
hermano, lo hacen allá en aquella congregación, vamos a hacerlo aquí porque allá ha funcionado. ¿Cuál es el problema de hacer las cosas no como lo dice la Torá? Que vamos a cometer errores, que vamos a quebrantar la Torá. La Biblia dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, si mal no me equivoco, dice que el rey David, ya David como rey, quería traer el arca del pacto a Jerusalén. Recuerde que en la época de Elí, el sacerdote Elí, cuando Samuel era un niño, eh, estaban en guerra con los filisteos, pero había pecado dentro del pueblo. Los hijos de Elí cometían pecado, cometían fornicación, robaban de las ofrendas del altar y un sinfín de cosas, y Elí nunca los reprendió. Elí siempre les permitió, y eso trajo como consecuencia que la gloria de Dios se apartara de Israel. Cuando están en guerra, habían sido derrotados por los filisteos una y otra vez, y entonces a alguien se le ocurre: traigamos el arca del pacto, el arca de la alianza, porque el arca representa a Dios. Eso ya lo tenemos conocido. Se llevaron el arca del pacto a la guerra, a la batalla, como un amuleto, como en el sistema religioso. La sangre de Cristo es un amuleto. La cruz en el pecho es un amuleto. Es sal con aceite para tirarla en el techo, un amuleto. Ungiendo casas, ungiendo carros, ungiendo aquí, ungiendo allá, amuleto. La gente dice, hermano, que se oyen bullas, se oyen pasos en la casa, vamos a ungir la casa. Eso no sirve absolutamente para nada. Como yo se lo digo a la gente, el problema no es la pared de la casa, el problema es el que vive adentro de la casa. El pecado que se comete adentro de la casa, la violación de la Torá que se hace en esa casa, ese es el problema. Entonces, ¿qué hizo David? Cuando el arca, los filisteos la capturaron, no le sirvió como amuleto. Fue derrotado Israel, y los filisteos se llevan el arca como el trofeo de guerra. Lo meten en el templo del dios Dagón. Y dice que en la mañana siguiente, cuando los sacerdotes del dios Dagón fueron a dar sus ofrendas a Dagón en la mañana, dice que Dagón, el ídolo de piedra grandísimo, estaba volcado boca abajo frente al arca del pacto, como diciendo, Dagón estaba postrado ante la presencia de Dios. Ay, pobrecito Dagón, ¿qué pasó? Se cayó. Los sacerdotes levantaron aquel monstruo, lo pusieron en su lugar, pero en la mañana siguiente ya no estaba postrado. Dice que estaba en el umbral de la puerta, o sea, en la salida del templo de Dagón, pero allá en la puerta, en el umbral, estaba decapitado y amputadas sus manos y sus pies. La presencia de Dios lo decapitó. Y luego de eso vinieron sobre los filisteos, hermano, una plaga de ratones y de tumores en las personas. Y si usted estudia bien, dice que eran tumores hemorroidales. O sea que le dio como cáncer de colon, para que usted me entienda. Y la gente estaba muriendo y muriendo y muriendo por esas plagas. Entonces, los brujos y los sacerdotes de Dagón le dijeron al rey: esto no es otra cosa que el Dios de Israel que hemos metido en el templo de Dagón. ¿Qué vamos a hacer? Devuélvala. Pero no la devuelva con las manos vacías. Mire que hasta los mismos impíos conocen hasta unos tumores de oro, ratones de oro, porque había una plaga que se estaba comiendo los cultivos. Esa gente, no solamente los que no morían por los tumores, estaban muriendo de hambre. ¿Y qué hicieron? Dice, pero ¿cómo vamos a saber si esto es el Dios de Israel que ha hecho esto? Vamos a hacer algo.
agarren 2 vacas recién paridas. Hermano, solamente los que hemos trabajado con ganado, porque yo me crié entre fincas, mi papá tenía, siempre toda una vida fue ganadero y nos criamos entre el ganado. Y a mí me tocaba ir a apartar los terneritos en las tardes para que la vaca tuviera leche en la mañana. Y una vaca recién parida, hay vacas sumamente bravas, hermano, más bravas que cualquier toro. Y entonces no dejan sus terneros por nada en la vida. Y yo recuerdo, hermano, que eso era así. Entonces, estos consejeros de filisteos le dijeron al rey, quítenle los terneros, pongan una carreta sobre las vacas recién paridas, monten el arca del pacto de Dios allí, y si la vaca agarra el camino por donde tiene que ir, sabemos que el ángel de Dios las está guiando y que esto que nos ha acontecido no ha sido otra cosa que la mano del Dios de Israel quien ha herido a Filistea. Dicho y hecho. Así lo hicieron. Amén. Y los terneros, por más que bramaban, por más que gritaban, las vacas mugían, pero iban por el camino para devolver el arca al pueblo de Dios. Eso ocurrió en Filistea. ¿Qué hizo David cuando David, años después, quiso traer el arca del pacto a Israel? ¿Qué hizo? No consultó el expediente de la Torá, no consultó la Torá, sino que se fijó en lo que hicieron los filisteos. Los filisteos montaron el arca en una carreta con vacas recién paridas. Bueno, hagamos una cosa, vamos a hacer una carreta nueva, una carretita nueva, bien bonita, nueva, que no haya nadie la haya usado, la vamos a usar solo para Dios. Y ahí vamos a montar el arca del pacto. Y dice que venían, eran como 30,000 personas que habían, y David venía cantando y todo el mundo alegre. Los bueyes tropezaron y el arca parecía que se iba a caer. Y había un hombre llamado Usa, y Usa le metió la mano para sostener el arca, y Usa cayó muerto ahí mismo. ¿Por qué? ¿Quién fue el culpable? Usa. No, el culpable fue el rey David. El líder de la nación fue el culpable. ¿Por qué? Porque consultó el expediente filisteo y no consultó la Torá. Venían con canto, venían con alegría, venían jubilosos, emocionados. Una iglesia emocionada no es una iglesia o no es sinónimo que esté la gloria de Dios ahí manifestada. Y eso es lo que ha pasado en el sistema religioso. Han puesto su mirada no en la Torá, no en las escrituras, sino afuera en el mundo. Lo que el mundo hace lo meten a la iglesia. Allá se inventaron los mismos, los traemos para la iglesia. Allá se inventaron los festivales de la canción, pues lo traemos a la iglesia. Allá se inventaron, hermano, 5,000 millones de cosas, lo metemos a la iglesia. Allá celebran Navidad, aquí también. Allá celebran el Día de la Madre, aquí también. Allá celebran el Día de San Valentín, aquí también. No lo llamemos San Valentín, llamémoslo el Día del Amor y la Amistad. Y la iglesia vive emocionada. Y a esa emoción le llaman la gloria de Dios. Pero si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que hacer las cosas como dice la Torá. Como dice la Torá. Como dice, como dicen las sagradas escrituras. Ese ha sido el problema del sistema religioso, amados hermanos y hermanas. Familia, queremos ver la gloria de Dios. Es tiempo de volver a la Torá. Es tiempo de volver a los caminos del Eterno. Por eso es que el Señor, a través del profeta Jeremías, y dice, paraos en los caminos. Hagan un alto. Paraos en los caminos. Y preguntad por la senda antigua. Vamos a volver a lo que el Señor estableció desde la antigüedad, desde que Él formó su pueblo, su palabra. Volvamos a hacer las cosas como Dios dice, no como el mundo las hace. Queremos ver la gloria de Dios.
Número 2, dice, esto es lo que Hashem ha mandado. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros lo que Dios ha mandado hacer? Estudiando la Torah. Número 2, que hagáis. No es simplemente leer, no es simplemente estudiar, no es simplemente escudriñar. Hay que obedecer para que hagáis. La obediencia a la Torah con motivos correctos. Quiero hacer las cosas como Dios dice que tengo que hacerlas. Aunque me llamen judaizante, aunque me llamen hereje, no importa, hermano. Aunque pierda relaciones, amistades, aunque pierda invitaciones, aunque pierda lo que tenga que perder, yo estoy aquí para agradar a Dios. Quiero hacer las cosas como Él dice en su palabra que yo debo de hacer. Como persona, como esposo, como padre, como hijo, como ministro, como maestro, como pastor, tengo que hacer las cosas como dice la escritura, como lo dice la Torá, que yo tengo que hacerlo, porque ese es el manual que Él entregó a usted y a mí para que vivamos y hagamos las cosas como Él dice que hay que hacerlas. Eso va a traer en su vida la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Número 3, la gloria de Hashem se aparezca a vosotros. El resultado de los dos primeros pasos, estudio y obediencia, trae como resultado la manifestación de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Yo puedo tener mucho conocimiento. Usted puede tener el conocimiento más grande de la palabra en este mundo. Usted puede ser un máster. Usted puede tener sus paredes llenas de títulos teológicos, conocimiento brutal, títulos en demonología, en angelología, en exégesis, en hermenéutica. Pero si no hay obediencia de eso, no sirve de nada. Podemos querer hacer las cosas correctamente, pero si no tenemos el conocimiento de la Torá, de nada nos sirve el sentimiento de querer hacer las cosas. Entonces, estas dos cosas tienen que ir de la mano: el estudio y la obediencia. Cuando estudiamos la Torá, el apóstol Pablo dice, yo no sabría lo que es pecado si la Torá no me dijera lo que es pecado. Otra versión dice, si la ley no dijera lo que es pecado. En Romanos capítulo 7. Entonces, es por la Torá, por el estudio de la Torá, que vamos a conocer cuál es el plan y el propósito de Dios. El plan y el propósito de Dios para tu vida. Usted a uno le dice, yo he escuchado seminarios, hermano, participé en ellos, prediqué en ellos, estuve de oyente, seminarios, conociendo la voluntad de Dios para tu vida. Y lo que menos tocaban, amados hermanos, era volver al fundamento de la palabra. Es que sin el fundamento de la Torá, usted no va a conocer el plan de Dios para tu vida, el carácter de Dios, a lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. ¿Quieres conocer el plan de Dios? ¿Quieres conocer el carácter de Dios? Estudia Torá. Y entonces, obedécela y allí vas a ver la manifestación de la gloria de Dios. Manifestación de la gloria de Dios no significa ver gente tirada en el piso, revolcándose y pegando gritos frenéticos o corriendo para allá y para acá de una forma frenética. Eso no es manifestación de la gloria de Dios. Eso no es
manifestación de la gloria de Dios. Manifestación en tu vida es cuando estudias y obedeces la palabra de Dios. Levíticos 9:7. Entonces Moshe dijo a Aarón: acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda de ascensión, para que hagáis expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo para que puedas hacer expiación por ellos, tal como Hashem ha ordenado. Por segunda vez, Moshe le dice a Aarón que presente su ofrenda. Esto nos hace pensar que Aarón estaba dudando y por eso no se atrevía a acercarse al altar. Moshe le anima de nuevo para que tome su lugar como el gran sacerdote y que haga su trabajo. De nada sirve haber sido ungido. De nada sirve haber sido llamado. De nada sirve que Dios te hable a través de profeta o a través de lo que sea. Si al final tú no haces lo que Él te ha dicho que hagas. Hermano, es que a mí Dios me llamó para el ministerio. ¿En qué estás? ¿Qué estás haciendo? Hay gente que se quedó con el llamado. Hay gente que se quedó con la emoción del momento. Dios me habló. Dios me llamó. Yo desde que tenía 6 años de edad o menos, Dios me habló. Dios me llamó al ministerio. Si de algo yo he tenido seguridad en mi vida, es que Él me llamó. Al principio usted no sabe qué hago, cómo, pero sé que Él me llamó. Muchos dudaron de mí. Muchos dudaron de mi llamado. Muchos menospreciaron en aquel momento mi juventud, que era un niño. A los 18 años yo empecé a estudiar, cuando ya las ideas se te van aclarando. Yo ya estaba en el ministerio. Yo comencé a los 18 años en el ministerio evangelístico, viajando por mi país. Me empezó a usar en milagros extraordinarios, en sanidades extraordinarias, en milagros portentosos. Y la gente se queda con eso. Yo crecí en la época en que aunque a uno los pastores le decían no vayas a estudiar a un instituto bíblico. Antes no le llamaban instituto bíblico, le llamaban el seminario. Entonces le decían, el que se mete al seminario es meterse al cementerio. Usted quédese con lo que Dios le habla. Y hermano, y se le ocurrían a un montón de locuras a la gente y decía, Dios me habló. Y eso es lo que ocurre hoy en día. Hay gente, hermano, que lo que la mente, su mente carnal, emocional, sentimental, dependiendo de la condición emocional, Dios me habló que hiciera esto. No, hermano, eso me pasaba a mí. Un día me agarró un tipo, yo tenía 18 años, iba para 19 años, y un tipo me agarró, un evangelista, ya un tipo viejo, bueno, era mayor que yo, y delante de un montón de personas me empezó a hacer preguntas de la Biblia y no le pude contestar una. Una no le contesté. Y delante de un montón de gente me humilló. Me humilló feo, feo, feo. Porque yo estaba acostumbrado que yo oraba por la gente se sanaba, echaba fuera demonios, hacía milagros, los pies se alargaban, gente en silla de ruedas se levantaba, miré gente ser sanada de cáncer, miré gente que estaban ciegos y recobrar la vista y me quedé con eso. Yo estoy en el ministerio. Pero ese día Dios me hizo entender a mí que no bastaba con los dones, porque unas cosas son los dones y dones, dice la escritura que el Señor dio
y repartió dones a los hombres. Y los ministerios se conocen muchas veces por esos dones. Pero el conocimiento, el don sin el conocimiento de Dios, se convierte en un arma de doble filo. Eso me estaba pasando a mí. Yo tenía 18 años para 19 años. El día que me humillaron de esa manera, yo fue cuando entendí que yo tenía que estudiar. Que yo estaba acostumbrado a agarrar un versículo de la Biblia y predicaba una campaña y luego me empezaba a orar por milagros y los milagros ocurrían. Wow, la campaña más gloriosa. Wow, cómo Dios usa a ese muchacho. Oye, se levantó un evangelista con poder y gloria. Se levantó un evangelista. Qué tremendo ministerio. Y esa lisonja que lo infla a uno, que lo llena de orgullo, de vanagloria. Yo caminaba en puntitas, hermano. De ahí se me comenzaron a abrir puertas en Panamá, puertas en Nicaragua, puertas en Guatemala, puertas en El Salvador. Ya empecé a salir de mi país. A Costa Rica lo anduve a diestra y siniestra, de arriba a abajo, por todo lado. Yo casi ni paraba en mi casa, me iba hasta un mes de gira. Y yo estaba en el ministerio sin tener el pleno conocimiento de las escrituras. Por eso es que usted me ve ahora tan amante del estudio. Entonces, es la importancia de tener ese pleno conocimiento. Y se lo digo porque aquí hay gente con llamado de Dios, que uno sabe y uno distingue. Pero si no tienes el conocimiento, entonces viene un testigo de Jehová, viene un mormón, vienen montones de sectas que hay hoy en día, o pastores con sus doctrinas torcidas, y la gente se va y nada más dice amén, gloria a Dios y aleluya. Y hoy por hoy más que nunca, no a todos se le puede decir amén y no a todos se le puede decir aleluya y gloria a Dios. Sigo, que me quedé mucho pegado aquí. Levíticos 9:7. Entonces Moshe dijo a Aarón, acércate al altar y presenta tu ofrenda, ¿ok? Entonces, están los dos extremos. Aquel que dice, Dios me llamó y se tiró al agua sin tener el conocimiento. Y está aquel que se quedó nada más con el llamado y nunca se preparó. Nunca entró en la función del llamado. Y eso pareciera que le estuvo pasando a Aarón. Esta escritura nos enseña que no debemos avergonzarnos demasiado por nuestros pecados, sabiendo que Hashem ha provisto un sacrificio perfecto para que podamos tener acceso al servicio sagrado delante de él. Aarón había pecado con el becerro de oro. Él había pecado. Y ese pasado pareciera ser que lo estaba cohibiendo a tomar pleno, su grado pleno en el ministerio. Si vivimos pegados al pasado, amados hermanos, nunca vamos a fungir. Y por eso es que Moisés, pareciera ser entonces que Moisés tiene que animarlo, porque ya el sacrificio fue hecho. Hecho el sacrificio, limpio el pecado. No podemos vivir arrastrando ese muerto que hace tiempo tuviste que haberlo enterrado. Solamente nos queda mirar hacia adelante, porque eso es lo que hace que el llamado de Dios que él escogió de lo vil y menospreciado del mundo. Estamos en un ministerio, estamos en un llamado de Dios, no porque seamos los más santos de la tierra, no, al contrario, porque éramos lo más vil, pero que a través de ese sacrificio que él proveyó para nosotros, a través del Cordero de Dios, nos ha hecho dignos de servirle. Y es por eso
que cuando usted reconoce, pero hermano, es que yo soy tan malo, he sido tan pecador, le he fallado tanto a Dios, entonces es la misericordia. Por eso es que nadie puede creerse más que nadie. Por eso es que nadie puede venir, como decimos un dicho popular en Costa Rica, a jugar de vivo, a creerse más que... No, porque todos estábamos en lo mismo. Todos éramos vil pecadores, apartados de la gloria de Dios. No hay justo ni a un uno. Pero Él en su gracia y en su misericordia proveyó el sacrificio para que no peques más. Y entonces pueda servirle. Hashem había perdonado a Aarón. Es posible que él haya tenido mala conciencia y vergüenza por su gran pecado. Pero esta escritura resalta la gran misericordia de Hashem al permitir a un gran pecador ocupar el puesto más alto de la nación. Aarón es un hermoso ejemplo del perdón de Hashem. Querido hermano, si te has arrepentido de todos tus pecados, entre los cuales posiblemente algunos hayan sido muy graves ante los ojos de Hashem, y si has confesado tus pecados pidiendo perdón y puesto que confianza en la misericordia y puesto tu confianza en la misericordia de Hashem, puedes estar seguro de que Él te haya perdonado, como está escrito en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero ese perdón, ese genuino arrepentimiento, esa genuina teshuvá, que la palabra teshuvá, que es retorno, retornar, es como cuando vas en carretera y tienes que dar la vuelta en U para devolverte porque ibas en dirección contraria. Eso es teshuvá. ¿Cuándo es que usted siente que usted tiene una verdadera teshuvá en su vida? Cuando en la que tú pecaste, usted sabe, le voy a decir algo, en el pecado que usted cometió un día, aún ya conociendo las cosas de Dios o estando en los caminos de Dios, como solemos decir popularmente, y alguien pecó, ¿cuándo es que usted va a darse cuenta, usted mismo, usted misma, de que usted se arrepintió de todo corazón? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que usted se da cuenta? Cuando no lo vuelva a hacer. Cuando usted se le presentan las mismas circunstancias para cometer el mismo pecado. En lo que tú pecaste un día, ese pecado se te va a volver a confrontar. Lo mismo, si fue de robo, se te va a presentar la oportunidad más fácil todavía para robar. Si cometiste adulterio, lo mismo. El mismo hombre o uno mejor, más bonito, más galán, más de todo, una mujer más elegante que la primera, o la misma, porque todavía hay una pasión ligada ahí. Y cuando te atreves a decirle no, es cuando tú te das cuenta de que realmente hiciste teshuva. Yo, estando entrando al ministerio, yo había entrado al ministerio ya, 18 años de edad. En esa época que le estoy diciendo de que me dejé llevar simplemente por los dones que el Señor había puesto en mi vida, de milagros, de señales, de prodigios, de esto y del otro. No conocía mucha Biblia, dos, tres palabritas y con eso predicaba casi un mes.
y trabajaba en una fábrica aquí en Costa Rica de los pantalones Lee, esos de mezclilla, una fábrica grande, más de como 1000 personas. Había una mujer, una joven, muy hermosa, demasiado hermosa, una mulata, ojos verdes, pelo rizado hasta la cintura, que todo el mundo tenía que ver con esa mujer. Esa mujer pasaba y el sol se detenía a verla. El gerente, los compañeros, los jefes, todo el mundo entraba detrás de esa mujer. Parecía muy seria. Usted me pregunta, ¿te atraía? No, no me atraía. Me encantaba esa mujer. Y un día yo trabajaba en un cubículo. Yo trabajaba en una máquina pegando estos pasadores de las fajas. Y, y el reloj marcador estaba al puro frente de la máquina donde yo trabajaba. Y y yo estoy así un día esa muchacha vino a marcar la tarjeta, se me quedó viendo y me dio una sonrisa. Unas sonrisas esas angelicales, hermano, que te cortan la respiración. Yo volví a ver para atrás, a ver si era con el que estaba detrás de mí, pero el asunto es que era conmigo. Otro día pasó y me volvió a sonreír. Yo le devolví la sonrisa. El corazón me pegó un brinco de aquí a aquí. Y un día la veo parada a la par mía y me saluda y me dice que cómo me llamo. Ya le dije cómo me llamaba. Y entonces, hermano, eso fue como por un mes en ese asunto. Los viernes nosotros salíamos, por lo regular salíamos a las 5 de la tarde, pero los viernes salíamos a las 3 de la tarde. Entonces, eh, un viernes, después del almuerzo, ella se me acerca y me dice, ya me preguntó que cómo estaba, no sé qué, y hermano, mío, me sudaban las manos frío, y me dice, mire, ¿y qué tiene que hacer ahora a la salida? Yo le digo, voy para mi casa, no sé qué. Me dice, es que yo quiero invitarlo a que nos vayamos a tomar algo. Es que Julano va con Julana, Julano va con Julana, me dice, y yo quiero ir con usted. Y yo le dije, no me acuerdo cómo me llamaba, pero yo le dije, hoy cometí un error. Yo cometí un error. Le dije, hoy no puedo, tal vez otro día. Hermano, y yo en esa experiencia, para mí me enseñó tanto de que usted al diablo no lo puede dejar vivo. Usted no puede dejar la puerta entreabierta y cerrada. Hay gente que dice, no, yo la cierro la puerta al diablo. Sí, pero el problema es que le dejaste una esquinita, no la trancaste por completo. Y yo dejé la puerta entreabierta y cerrada. Yo le dije, hoy no puedo. Otro día, porque yo me llevé, fue un susto. Yo me asusté, un chiquillo de 18 años. Y yo le estaba sirviendo a Dios. Es más, yo me metía en ayuno, yo me iba al trabajo, me iba en ayuno y ayunaba todo el día, me iba en la noche para el templo y hasta que llegaba a la casa entregaba mi ayuno. Yo me metía 40 días de ayuno así, trabajando y todo, hermano, en esa condición. Y, y esa mujer, hermano, de verdad, y después me mandó a decir con otra persona y todo el mundo me decía, William, esa mujer anda como loco detrás de usted, esa mujer dice que está enamorada de usted, que no sé cuánto. Y de lunes a jueves no había problema, el problema eran los viernes, como un mes en esa situación. Y un día, como me le negué y me le negué y me le negué varias veces porque era ir a un bar a tomarnos algo. Y yo decía, ¿cómo yo voy a ir a un bar? Y la última vez que hablé con ella se enojó conmigo y yo me había dado a conocer de que yo era en aquel momento cristiano y que yo era un hijo de Dios y que yo le servía a Dios. Esa fue mi conversación. Ella lo sabía y la gente de la fábrica lo sabía. Pero ese día, ese último día que hablé con ella, cuando ella me dijo y se enojó conmigo, yo le volví a decir que no podía. Y me dijo estas palabras. Sí, ¿quién me manda a mí de estúpida? Me dice.
ah, si yo sé que los evangélicos no pueden tomar. Fue lo que me dijo ella. Y yo le respondí, le digo, no, usted se equivoca. Los evangélicos podemos tomar. ¿Cómo? Si yo quiero, yo me voy a meter en una cantina allá con usted. Si yo quiero, yo puedo irme hasta un motel con usted. Si yo quiero, yo puedo ir y hacer y hacer y hacer. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Que a mí Dios me hizo libre para decirle no al pecado y para decirle no a usted. Y usted, que es esclava del pecado, aunque quiera decir no, usted termina diciendo sí. Y a lo último, usted se toma hasta la leche, hasta la plata de la leche de su hijo. Yo no sabía que ella tenía un hijo. Ahí mismo, ella se soltó a llorar. Fue la última vez que llegó el diablo a tentarme a través de ese mujerón. Ahí es cuando usted puede, porque el diablo te la va a presentar. No una, ni dos, ni tres, muchas veces. Porque la Biblia dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Y eso es en todo, hermano. En todo. Hoy que estamos guardando mis votos. Usted sabe los momentos difíciles que hemos pasado, económico y de todo, hermano. Y me han llegado a ofrecer cosas, pero tengo que quebrantar el Shabbat. Digo, no. Que tengo que quebrantar un mandamiento. Digo, no. Me critican, hablan mal de mí, no importa, porque yo sé mi compromiso que yo tengo con el Eterno. No sé por qué me fui por aquí, pero gloria al Eterno. ¿Qué hora es? Se me fue el tiempo. Muy rápido. No te alaba la gloria de Dios. Primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. También está escrito en Jeremías 31:4, la parte B, dice, y no tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Hashem, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Hashem, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Este texto nos enseña que cuando Hashem perdona, también hace olvidar nuestro pecado. Sin embargo, conforme uno va creciendo en el espíritu, se da cuenta de la gravedad de los pecados que cada uno ha cometido en el pasado. Como está escrito en el Salmo 25:7, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Hashem. Señor, si te vas a acordar de mí, no te acuerdes de lo pecador que he sido, de lo malo que he actuado en tiempo pasado. No, acuérdame, pero conforme a tu misericordia, teniendo misericordia de mí. Señor, acuérdate en tu bondad de mí. Es hermoso, hermano. Y quitar de nosotros todo ese sentimiento, hermano, que arrastramos de culpabilidad tantas veces. El hecho de recordar el pecado de la juventud viene del espíritu de Hashem, que nos va instruyendo acerca de todas las cosas. Al principio, cuando uno se arrepiente de los pecados, no es realmente consciente de la gravedad de ellos, es verdad. Por eso, cuando más madurez espiritual haya en una persona, más pecador se considera al mirar hacia atrás, avergonzándose por lo que ha hecho. Esto viene del espíritu. Pero no dice la escritura que Hashem nunca se acordará más de los pecados según el pacto renovado. Sí es cierto. Él se hace olvidar nuestros pecados en el sentido de que nunca nos lo recuerda en la cara con el fin de humillarnos o hacernos sentir culpables. Eso es lo que hace el acusador Satán. Cuando Hashem perdona, lo hace de verdad y nos considera como si nunca hubiéramos cometido esos pecados. Sin embargo, por el otro lado, hay un crecimiento en la conciencia del pecador arrepentido acerca de la gravedad de lo que ha cometido.
no para condenar o avergonzar, sino para enseñarlo acerca de la inmensa misericordia de Hashem y el resultado poderoso de la redención del Mesías. El Espíritu de Hashem también nos hace recordar lo que hemos hecho para que no nos enorgullezcamos, sino que nos mantengamos humildes. Nunca te olvides de dónde te sacó Hashem. Porque cuando usted dice, wow, es que eso hace engrandecer, eso es lo que nos hace ver a nosotros y sentir la inmensidad de la misericordia del Eterno, que realmente no merecíamos ser perdonados. No es que fue tan grave, era tan grave lo que yo cometí. Por eso Pablo ni siquiera se consideraba, dice, ser digno de ser llamado apóstol, porque él persiguió a la quejilá del maestro, a los creyentes en Yeshua. Y después ese mismo Yeshua lo llama al ministerio a él. Él decía, ¿sabe qué? Yo no soy digno de que me llamen apóstol, pero él por su gracia, por su misericordia me llamó. Amén. Este proceso de concienciación de la gravedad del pecado cometido en la juventud se puede ver en la vida del apóstol Pablo, como está escrito en 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más insignificante de los emisarios, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado emisario, apóstol, pues perseguía la congregación de Dios. Esta es una de las primeras cartas del apóstol. Más adelante vemos cómo la conciencia de la gravedad de su pecado ha aumentado. Ya no habla de sí mismo como el más insignificante de los apóstoles, sino como el más pequeño de todos los santos. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me ha concedido esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas del Mesías. Ya no dice el más pequeño de los apóstoles, no, sino el menos, el más pequeño de los santos. De entre todo el pueblo, la ovejita más pequeña de todas esas, yo soy menos que eso. Pero él me llamó por su gracia. Y eso es lo que usted y yo, amados hermanos, debemos de tener siempre en la conciencia, en la memoria, de que si hoy estamos en este camino y hemos sido llamados, ha sido por su gracia, por su infinita gesed, por su infinita misericordia, no por méritos propios. No hemos hecho ningún mérito propio, sino que Él nos llamó y nos preparó por su infinita misericordia. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 15 al 16. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. El Mesías Yeshua vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pablo no se estaba poniendo como el más santo de los santos. El más grande de los pecadores fui yo, he sido yo. Sin embargo, dice Pablo, o sea, yo sí fui el pecador más pecador. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Yeshua el Mesías demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Como diciendo Pablo, mire, yo que he sido soy el más insignificante, el más pecador, de todos los pecadores, yo soy el primero. Pero en esa gracia y esa misericordia, él me llamó. ¿Para qué? Para que ustedes que no han cometido los pecados que yo he cometido, tengan un ejemplo. Que si Dios me llamó a mí, ¿qué no hará con ustedes? Si Dios me usa a mí, ¿qué no te puede usar a ti? Si Dios me ha dado sabiduría a mí,
¿Qué no puede hacer con usted? Que usted no ha pecado tanto como yo, que no es tan pecador como yo, que no ha sido perseguidor como lo fui yo, que no fue un asesino como lo fui yo, que usted no es como yo he sido. Y eso lo mantenía a él humilde y sincero delante de Dios. Ciertamente nuestros pecados han sido borrados y perdonados por la muerte del Mesías, representada en los sacrificios de pecado. Pero conforme vayamos creciendo espiritualmente, entendemos cada vez más la gravedad de lo que hemos hecho. Entonces surge en nosotros una inmensa gratitud que produce una alabanza eterna a Hashem por la obra salvadora del Mesías que nos ha alcanzado. Amén, familia. Bien, vamos a concluir aquí. Mañana, si el Padre lo permite, estaremos retomando esta parashá, dándole conclusión a partir de las 5:30 de la tarde, hora de Centroamérica. Si alguien tiene alguna consulta, puede hacerlo, amados, algún comentario. Y si no, pues quedamos despedidos. Amén. De mi parte, todo perfecto. Muchas gracias, Paz, por tu dedicación. Bien, amado. Vamos y quedamos despedidos. Amén. Y que el Eterno le dé un feliz descanso. Baruch Hashem, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, behaye olam natan betujenu. Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Gracias por llamarnos. Gracias por salvarnos. Gracias, Señor, por hallarnos dignos para la obra de tu ministerio. Gracias te doy, eterno Rey. Bendice a mis hermanos de una manera especial, dales una buena noche, un buen descanso. Fortalécelos espiritualmente, emocionalmente y físicamente. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, familia. Laila Tov a todos. Shabbat Shalom. Shalom Laila a todos. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.